Era uno de esos días en los que el sol parecía brillar con más intensidad de lo habitual, cubriendo la ciudad con un calor agradable. Decidí que sería un buen momento para despejar la mente y explorar el carnaval que había llegado al parque local. Sabía que no era una gran atracción ni nada especialmente lujoso, pero la idea de disfrutar algunos juegos y comer algo de algodón de azúcar me resultaba tentadora. Al llegar, el ambiente era vibrante, lleno de risas y conversaciones alegres. Familias, grupos de amigos y parejas caminaban de un lado a otro, deleitándose con los colores brillantes de las atracciones y el olor tentador de la comida que flotaba en el aire. Los juegos mecánicos crujían y rechinaban, pero sus luces parpadeantes y el bullicio de las personas añadían un toque de encanto que me hizo sentir cómodo y tranquilo. Decidí probar suerte en un par de juegos de tiro y, aunque no soy el mejor en la puntería, logré ganar un pequeño premio. Me reí para mis adentros, sintiéndome como un niño nuevamente. Fue justo entonces cuando lo vi. No era el único payaso en el carnaval, pero había algo en él que me hizo detenerme. Su atuendo era similar al de otros payasos. El traje de colores llamativos, los zapatos grandes y el maquillaje blanco que resaltaba en su rostro. Sin embargo, había algo en su expresión que me hizo estremecerme. Su sonrisa no era una sonrisa alegre ni siquiera forzada. Era una sonrisa maliciosa, como si escondiera un secreto oscuro detrás de esos labios pintados de rojo. Nuestros ojos se encontraron y me sentí atrapado en su mirada. Sus ojos eran de un tono oscuro, casi negro, y me observaban con una intensidad que no había sentido nunca. Era como si estuviera leyendo cada rincón de mi mente, descubriendo mis pensamientos más oscuros, mis miedos más profundos. Quise apartar la mirada, pero algo me mantenía fijado en él, como si estuviera bajo un extraño hechizo. Después de lo que parecieron largos segundos, él inclinó ligeramente la cabeza y levantó una mano, haciéndome una seña para que lo siguiera. Fue un gesto tan sutil que cualquiera podría haberlo interpretado como un simple saludo, pero yo sentí una presión en mi pecho, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Sin pensar demasiado, como si mis piernas se movieran por sí solas, empecé a seguirlo. Pasé por entre las atracciones, evitando a las personas y manteniendo la vista fija en la figura del payaso que avanzaba en dirección a una zona apartada del parque. Al llegar, me encontré frente a una carpa que claramente no estaba en uso. La lona era vieja y sucia, con colores desvaídos por el sol y los años de abandono. El aire estaba denso, casi opresivo, y una brisa fría parecía rodear la entrada de la carpa. Por un momento, dudé. Sentí que no debía entrar, que lo más sensato sería dar media vuelta y regresar al bullicio del carnaval. Sin embargo, algo me empujaba a dar ese paso adelante, una extraña necesidad de descubrir qué me esperaba dentro. Con un nudo en la garganta y el corazón latiendo con fuerza, di el primer paso hacia el interior de la carpa. Al cruzar el umbral de la carpa, sentí como el aire cambiaba de inmediato, pasando de la calidez del exterior a un frío inexplicable. Mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la penumbra, y pronto el ambiente festivo y colorido del carnaval se desvaneció de mi mente. Lo que quedaba era un espacio oscuro y opresivo, cubierto por sombras que parecían moverse y deformarse a su antojo. Al fondo, la figura del payaso se deslizaba entre las sombras. Caminaba lentamente, su postura encorvada y sus movimientos extrañamente fluidos, como si no fuera realmente humano. Intenté enfocar mi vista en él, pero parecía desvanecerse y reaparecer, siempre un paso más adelante, como si estuviera jugando conmigo. La risa comenzó de repente, suave al principio, pero pronto se volvió más profunda y perturbadora, reverberando en el aire espeso de la carpa. No era la risa típica de un payaso amigable que busca hacer reír a los niños. Esta risa era algo más, oscura, cruel, llena de maldad. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y en ese momento supe que estaba en problemas. Quise girarme y salir corriendo de la carpa, pero mis pies parecían anclados al suelo. Era como si el miedo me hubiese paralizado, atrapándome en ese espacio oscuro. La figura del payaso avanzó un poco más, y sin previo aviso, se giró completamente hacia mí.
Su sonrisa era una mueca grotesca, con los labios pintados de un rojo tan intenso que parecía sangre fresca, y sus ojos, esos ojos oscuros y penetrantes, parecían clavarse en mi alma, consumiéndome con una intensidad que hacía difícil siquiera respirar. «¿Qué sucede?», dijo, con una voz rasposa y profunda que me heló la sangre. «¿No te gustan los juegos?». Antes de que pudiera responder o siquiera moverme, el payaso desapareció de nuevo en las sombras, dejándome solo en la penumbra. Sin embargo, esa tranquilidad duró apenas un segundo, pues de la nada, unas luces débiles empezaron a encenderse alrededor, revelando el interior de la carpa. Lo que vi me dejó atónito. Me encontraba en el centro de lo que parecía ser un laberinto de espejos. Los cristales eran viejos y polvorientos, deformando mi reflejo y creando sombras adicionales que parecían multiplicarse a cada paso. Pero lo peor de todo era que en cada espejo, cada vez que miraba, podía ver al payaso en algún rincón, sonriendo, acercándose cada vez más. Intenté avanzar con cautela, buscando una salida, pero cada camino me llevaba de vuelta al mismo punto, como si la carpa misma estuviera jugando conmigo. Me encontré en una trampa sin sentido, donde cada reflejo distorsionado del payaso era una burla a mi desesperación. La risa continuaba resonando en el aire, ahora proveniente de todas partes, como si el payaso se hubiera multiplicado en el laberinto. En algún momento, mientras giraba en otro intento fallido por salir, vi al payaso en el reflejo, de pie justo detrás de mí, su rostro a apenas unos centímetros de mi hombro. Mi corazón se aceleró y cuando me di la vuelta, él ya no estaba. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Sentía como la carpa se cerraba cada vez más, sus paredes presionándome hacia adentro, el laberinto girando en torno a mí, volviéndose una prisión de la que parecía imposible escapar. Entonces, escuché un susurro. La voz del payaso, suave pero cargada de maldad, parecía surgir de todas direcciones. «¿Quieres jugar? No hay salida, no hasta que yo lo decida». El aire en la carpa se sentía pesado, casi irrespirable, y cada paso que daba parecía llevarme más profundo en ese laberinto sin fin. Los espejos, sucios y antiguos, devolvían una versión distorsionada de mí mismo, mis ojos abiertos por el pánico, el sudor corriendo por mi frente, mi expresión cada vez más aterrada. Pero, peor aún, en cada reflejo, el payaso se hacía presente, siguiéndome como una sombra, su sonrisa retorcida siempre visible, su risa reverberando en cada rincón. Mis sentidos estaban en alerta, y cada pequeño sonido, cada crujido, cada eco, me hacía saltar. Quise convencerme de que todo era una pesadilla, que en cualquier momento despertaría en la comodidad de mi cama. Sin embargo, el ambiente opresivo me recordaba que estaba atrapado, y que el único escape era enfrentarme a ese monstruo que me acechaba. Avancé con cautela, tratando de no hacer ruido, como si eso pudiera evitar que el payaso me encontrara. A cada giro, a cada vuelta del laberinto, me encontraba frente a un espejo que me devolvía la mirada, y en él, la figura del payaso se acercaba cada vez más. Ya no estaba solo en el fondo, ahora su rostro aparecía más cerca, como si se deslizara por los reflejos, persiguiéndome en cada rincón de ese lugar maldito. De repente, el suelo bajo mis pies cedió y caí a través de una trampilla oculta. Mi cuerpo se estrelló contra un suelo duro y el dolor me sacudió con fuerza, pero me levanté rápidamente, adolorido pero desesperado por no perder un segundo. Al mirar alrededor, vi que estaba en una nueva sección del laberinto, sin espejos esta vez, pero algo en el ambiente me hizo saber que la situación solo iba a empeorar. Frente a mí había una serie de puertas, cada una marcada con símbolos que parecían garabatos caóticos. Sin tener otra opción, elegí una de ellas y la empujé, esperando encontrar una salida. En su lugar, me encontré en un pasillo estrecho, apenas iluminado por una tenue luz roja que parecía pulsar al ritmo de mis propios latidos. Avancé lentamente, con cada paso resonando en el suelo de madera podrida, y al final del pasillo, vi al payaso. Estaba esperándome, de pie y en silencio, con su sonrisa macabra fija en mí. Lo que más me aterraba era su quietud, esa calma antinatural que parecía alimentarse de mi miedo.
En ese momento, entendí que él disfrutaba mi terror, que cada paso que daba hacia él era un paso que aumentaba su control sobre mí. Sin aviso, el payaso dio un paso hacia adelante y levantó una mano, mostrando un dedo largo y delgado que señalaba hacia mí. Su risa comenzó de nuevo, esta vez baja y gutural, y el sonido pareció penetrar en mis huesos, haciéndome temblar de pies a cabeza. ¿Crees que puedes escapar? Su voz era un susurro, pero cada palabra resonaba como un eco en mi mente. No hay escape en este juego, solo tú y yo. Desesperado, di media vuelta y corrí por el pasillo en dirección opuesta, sin atreverme a mirar atrás. Mis pies tropezaban con el suelo irregular, y cada vez que miraba de reojo, veía su sombra alargada siguiéndome, sin esfuerzo alguno, como si se deslizara por el aire. Finalmente, me encontré nuevamente en la sala de los espejos, como si el laberinto estuviera diseñado para devolverme al punto de partida cada vez que intentaba escapar. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a mantener la calma. Respiré profundamente, tratando de calmar el temblor de mis manos. Sabía que si quería salir de allí, debía mantener la cabeza fría. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio, alguna pista de cómo salir de ese infierno. Entonces lo vi. En uno de los espejos, detrás de mi propio reflejo, estaba una puerta apenas visible. Sabía que no estaba ahí antes, y me pregunté si era una trampa más del payaso, pero no tenía opciones, y si quería escapar, debía arriesgarme. Con una última mirada a los oscuros ojos del payaso reflejados en los espejos, avancé hacia esa puerta. Al cruzarla, el sonido de la risa se intensificó, envolviéndome por completo. Sentía que estaba caminando directamente hacia la boca del lobo, pero en ese momento, el miedo a permanecer atrapado en esa pesadilla era mayor que el miedo a enfrentarme a él. Al cruzar la puerta, me encontré en una habitación pequeña, apenas iluminada por una sola bombilla colgando del techo. El aire estaba cargado de un olor rancio, una mezcla de humedad y algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. Miré alrededor, buscando una salida o alguna pista que me ayudara a escapar, pero no había nada más que paredes desnudas y sombras que parecían moverse a su propio ritmo. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Ese sonido escalofriante de sus pasos acercándose, cada vez más lentos y calculados, como si estuviera disfrutando cada momento de mi miedo. Me giré, buscando algún lugar donde esconderme, pero la habitación no me ofrecía refugio. La única opción era enfrentarme a él. La bombilla comenzó a parpadear, lanzando destellos que hacían que las sombras parecieran cobrar vida. Y entonces lo vi, de pie en el umbral de la puerta por la que había entrado. El payaso estaba ahí, su sonrisa aún más macabra y sus ojos oscuros fijos en mí, como si pudiera ver hasta el último rincón de mi alma. La pintura de su rostro parecía más borrosa, casi derretida, como si llevara puesta una máscara que escondía algo aún peor. ¿A dónde crees que vas? Su voz era un susurro profundo, pero cada palabra resonaba en la habitación como un trueno. ¿Pensaste que podrías escapar? ¿Pero acaso sabes de qué estás huyendo? Me quedé helado, incapaz de moverme. Sentí que cada parte de mi cuerpo se paralizaba ante esa presencia maligna que se aproximaba lentamente. Me pregunté si tal vez estaba atrapado en algún tipo de pesadilla, si acaso había caído en un sueño oscuro del que simplemente necesitaba despertar. Pero todo se sentía demasiado real. El miedo que me consumía, la opresión en el pecho, el olor nauseabundo que llenaba el aire. De pronto, el payaso levantó una mano y, como si fuera una señal, la bombilla explotó, sumiéndonos en la oscuridad total. Lo único que podía oír era su respiración, un sonido profundo y constante, como si estuviera a punto de abalanzarse sobre mí. Intenté moverme en la penumbra, buscando alguna salida o al menos poner distancia entre nosotros, pero sus pasos me seguían, siempre al ritmo de los míos. «No tienes escapatoria», dijo con un tono de burla en su voz. «Este es mi mundo. Aquí soy yo quien decide cuándo termina el juego». Mi desesperación crecía con cada segundo. Respiraba con dificultad, sintiendo que el aire se hacía cada vez más escaso.
Finalmente mi mano encontró la pared y con dedos temblorosos busqué una posible salida. Para mi sorpresa, toqué un objeto metálico y frío. Era una palanca. Sin pensarlo 2 veces, la bajé y la habitación se llenó de un sonido mecánico, como si algún mecanismo oculto se activara. La pared frente a mí se deslizó hacia un lado, revelando una nueva salida. Sin perder un segundo, corrí hacia ella, sabiendo que el payaso estaba justo detrás de mí. Escuché su risa, ahora furiosa, resonando en el aire, y el sonido de sus pasos se aceleró mientras intentaba alcanzarme. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, tratando de dejarlo atrás en esa oscuridad interminable. La salida me llevó a un pasillo estrecho, oscuro y aún más opresivo. Corría sin saber hacia dónde, pero cualquier lugar parecía mejor que quedarse en la misma habitación que aquel monstruo. Al fondo, vislumbré una luz tenue y corrí hacia ella, con la esperanza de que fuera una salida. Al llegar, me encontré en una nueva sala, esta vez llena de trastos viejos, cajas de madera y algún mobiliario deteriorado, como si fuera un almacén olvidado del carnaval. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y manchas de humedad, pero en el centro de la sala había algo que me hizo detenerme en seco. Una caja grande y de madera, decorada con colores brillantes y dibujos de payasos. Algo en mi interior me decía que esa caja era la clave para detenerlo. El payaso apareció en la entrada del almacén, con su sonrisa cada vez más retorcida. Se acercaba lentamente, como si supiera que ya no tenía salida, que esta vez su presa estaba atrapada. Con el corazón acelerado, me acerqué a la caja, esperando que algo, cualquier cosa, me ayudara a salvarme. La abrí de un tirón y para mi sorpresa, estaba vacía, pero al fondo de la caja había una inscripción tallada en letras torcidas y burdas que decían: «Aquí habita el payaso, enciérralo, y el juego termina». Miré al payaso, quien ahora estaba a solo unos pasos de mí, y sentí que esa era mi única oportunidad. En el último segundo, salté hacia un lado, haciendo que el payaso tropezara con su propio impulso y cayera hacia la caja abierta. Su rostro cambió, y por primera vez, vi un destello de sorpresa en sus ojos oscuros. Aterrado, pero determinado, cerré la caja con todas mis fuerzas, escuchando un grito ensordecedor que resonó como un eco en toda la carpa. El silencio se hizo de repente, el aire pesado desapareció, y el olor nauseabundo comenzó a disiparse. La caja quedó quieta, sellada y sin señales de vida en su interior. Respiré hondo, aún temblando, y me dejé caer al suelo, intentando procesar lo que acababa de suceder. La carpa parecía haberse transformado. Ya no era ese lugar oscuro y opresivo, sino una simple estructura de tela que crujía suavemente con el viento. Con las piernas temblorosas, me levanté y salí de la carpa, sintiendo el aire fresco en mi rostro. Afuera, el sol seguía brillando, y el carnaval continuaba como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, intentando entender si todo había sido una alucinación o algún extraño sueño. Pero cuando miré hacia atrás, vi la carpa abandonada, con la caja en su interior, y supe que había algo muy real en todo aquello. Después de salir de la carpa y poner un pie fuera del carnaval, me dejé caer en el césped, respirando el aire fresco y sintiendo el calor del sol sobre mi piel. Mis piernas temblaban, mi corazón aún latía con fuerza, y mi mente estaba llena de imágenes del payaso. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero cada vez que lo hacía, veía sus ojos oscuros, su sonrisa torcida, y la risa, esa risa horrenda, reverberando en mi cabeza. Al pasar los minutos, finalmente logré calmarme lo suficiente para levantarme. Me sacudí la ropa y caminé hacia la salida del carnaval, sin siquiera mirar hacia atrás. Solo quería alejarme lo más posible de ese lugar, dejar todo en el pasado y convencerme de que, de algún modo, había sido un mal sueño, una alucinación causada por el calor o por el ambiente caótico del carnaval. Esa noche, apenas pude dormir. Me encontraba despierto, acostado en la cama, mirando el techo, cada sonido en mi habitación, cada sombra que se movía en la penumbra, me hacía sobresaltarme. Cuando finalmente logré conciliar el sueño, las pesadillas comenzaron.
me veía de nuevo en el laberinto de espejos, atrapado, con el payaso persiguiéndome en cada reflejo, riendo y susurrando mi nombre. Desperté en varias ocasiones, cubierto de sudor frío, con el eco de su risa resonando en mis oídos. Pasaron los días, pero la experiencia no desaparecía. Intentaba distraerme con el trabajo, las salidas con amigos, incluso el ejercicio, pero siempre me encontraba recordando su rostro, su mirada y esa sensación de estar atrapado en un lugar donde él era el único que tenía el control. Lo peor era que, a veces, cuando caminaba por la calle o estaba en algún lugar lleno de gente, creía ver su figura en la distancia. Un payaso con su maquillaje grotesco, su sonrisa oscura, observándome desde las sombras. Mis amigos empezaron a notar mi cambio de actitud. Me veían distraído, callado y tenso, pero cada vez que intentaban preguntarme qué pasaba, inventaba una excusa o les decía que solo estaba cansado. No quería contarles lo que había vivido en el carnaval. ¿Quién me creería? Sonaría como un loco, y yo mismo tenía problemas para entender qué había pasado realmente en aquella carpa abandonada. Finalmente, decidí enfrentarme a mis miedos. Una noche, lleno de determinación, me dirigí hacia el carnaval, esperando encontrar la carpa y esa caja donde había atrapado al payaso. Al llegar, noté algo extraño. El lugar estaba cerrado. Me acerqué a la entrada, donde una cadena y un candado impedían el paso, y un cartel de cerrado colgaba en la entrada. Miré a mi alrededor, confundido. ¿Cómo era posible? Apenas habían pasado unos días y el carnaval, que siempre estaba abierto durante semanas, parecía abandonado. Con el corazón acelerado, rodeé el lugar hasta llegar al punto donde recordaba que estaba la carpa. Para mi sorpresa, allí solo había un terreno baldío. No había rastro alguno de la carpa, ni de la caja. Parecía que nunca hubiera existido. El suelo estaba cubierto de hierbas y tierra suelta, como si nada ni nadie hubiera puesto pie en ese lugar en años. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Volví a casa aquella noche con una mezcla de miedo y confusión. Había imaginado todo. Era imposible. Mis pesadillas, mi ansiedad, esa sensación de haber estado al borde de la muerte. Pero entonces, ¿por qué no había ninguna señal de lo que había vivido? Durante las semanas siguientes, comencé a investigar. Revisé en la biblioteca local, busqué en periódicos y archivos antiguos, pero no encontré nada sobre un carnaval o un payaso que coincidiera con lo que había experimentado. Sin embargo, en una de las últimas páginas de un diario local de hace décadas, encontré una breve nota que llamó mi atención. Desaparece joven en carnaval local. Última vez visto entrando a carpa de entretenimiento. El artículo era de hace años, pero el relato coincidía en varios aspectos. La desaparición, la carpa misteriosa, incluso había una mención vaga a un payaso diferente, cuya descripción me recordaba inquietantemente al que me había acechado. Sentí un escalofrío al leer esas palabras, como si alguien estuviera caminando sobre mi tumba. A medida que pasaban los días, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Notaba cosas fuera de lugar, sombras en los espejos que no correspondían, destellos de luces que me hacían parpadear y recordar aquella bombilla parpadeante en la carpa. Un día, en medio de una reunión de trabajo, el sonido de una risa gutural resonó en mi oído, y cuando miré a mi alrededor, todos parecían ajenos, como si solo yo la hubiera escuchado. Fue entonces cuando comprendí la aterradora verdad. Había traído al payaso conmigo. No importaba que hubiera dejado atrás el carnaval o que la carpa no estuviera allí. Ese ser, esa maldad disfrazada de payaso, había encontrado una manera de seguirme, de quedarse conmigo, como una sombra persistente que aguardaba en el rincón de cada espejo y en el reflejo de cada ventana.